Momento, sí, ahora de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es un lujo tenerlo en el programa, una de las mentes más brillantes en el mundo de la inteligencia artificial, de la información que hace que todo sea posible a gran escala, de la tecnología, de los temas del espacio, la nanotecnología, muchos términos que nos suenan a ciencia ficción, pero que hoy son parte de nuestra realidad y del mundo del emprendedor y la emprendedora, porque de eso se trata este programa que así se llama, Emprendedores, cómo la inteligencia artificial, la tecnología hace que tu emprendimiento pueda crecer a escalas que tal vez jamás habías imaginado. Vamos a saludar a David Vivancos, que es el CEO de mindbigdata.com, entre otras cosas, autor de libros, Automatízate o te automatizarán, si hago una traducción caprichosa del inglés, y mucho, pero mucho más, muchos años de trayectoria y un precursor en esto de la inteligencia artificial. David, gracias por estar en Emprendedores. Un gusto y un honor tenerte en nuestro ciclo. ¿Cómo va? Muchas gracias, Mario. Un placer estar con todos vosotros en Miami y en todo el mundo, ¿no? Es un placer. Pues bueno, y bienvenidos a todos desde San Lorenzo del Escorial, que es donde yo resido. Antes viajaba mucho entre San Francisco y San Lorenzo y desde la pandemia estoy más por aquí, o sea que un placer estar desde aquí conectado con el mundo. Mira, ¿no? Porque si uno habla de temas de tecnología e inteligencia artificial, se imagina Silicon Valley o se imagina alguno de esos lugares del mundo donde se transforman en centros mundiales, donde están las grandes empresas, Amazon, Microsoft, ¿no? Y tú de tu tierra, de tu lugar en el mundo, puedes trabajar en temas de tecnología de San Lorenzo del Escorial. ¿A cuánto? ¿Unos 50 kilómetros de Madrid? Ujú. Sí, 47. Bien. ¿Y cómo es esto? Esto de la pandemia demostró que no importa dónde estés, la tecnología nos hace globales, nos permite ser seres globales. Sin ninguna duda, vamos, yo antes de la pandemia, bueno, sí que es cierto que viajaba mucho más a Silicon Valley, a San Francisco, que es donde sigo teniendo muchos clientes ahí en diferentes áreas, Ujú. y por supuesto trabajaba con todo el mundo, trabajaba con empresas que estaban ahí, con empresas que están en Asia, con empresas que están hasta en Australia alguna, y la verdad es que siempre se puede hacer de una forma global. Prácticamente desde los últimos 10 o 15 años es una posibilidad que es totalmente realista en muchos ámbitos, ¿no? Y Ujú. especialmente con la pandemia lo que ha hecho es acelerar eso, ha hecho que, bueno, que mucha más gente sea capaz de hacerlo, ¿no? Mm. Yo echo de menos un poco esos viajes, que ya parece que empiezan a retomarse, parece que es algo que vuelve. Y por supuesto es una forma que también la interacción física, como también comentamos el otro día que hablamos juntos, es algo que todavía no pueden simular totalmente las máquinas, ni todavía Mm. podemos simular con tecnología, con lo cual yo creo que la interacción física no debe de perderse, creo que tiene que continuar y esa mezcla de las dos es donde está la magia. ¿Crees que llegará en algún momento? Viste que hay una pelea muy grande, ¿no? Entre Zuckerberg y el dueño de Tesla, ahora se me fue que uno dice que Elon Musk. Elon Musk, que uno dice, bueno, todo puede ser virtual y el otro dice, no, eso es un peligro enorme, más allá de que trabaja con la tecnología. ¿De qué lado de la biblioteca tecnológica estás? ¿Crees que se necesita, más allá de que evolucionemos tecnológicamente, el contacto humano? ¿Llegará un momento en el que no será necesario, por lo menos físicamente? Yo creo que la versión actual de ser humano, de la que somos todos de la misma, yo creo que sigue siendo fundamental. Yo creo que quedan años todavía hasta que esa realidad, que en algún momento lo será, en el que todo se pueda virtualizar el 100%, pero hoy en día ni mucho menos. Yo creo que incluso ni los mejores sistemas tecnológicos que tenemos son capaces de simular una fracción muy pequeña de lo que son capaces de Mm, capturar nuestros sentidos, ¿no? Con lo cual, imagínate todavía el recorrido que queda, ¿no? Por ejemplo, mm, yo que sé, nuestros ojos pueden ver aproximadamente unos 500 millones de píxeles y eso todavía está muy lejos de ni siquiera las mejores gafas de realidad virtual mm, o las mejores pantallas de 8K o las mejores cámaras de 100 o 200 megapíxeles que quizás llegarán este año. Estamos todavía lejos ni siquiera de simular eso, ¿no? Con lo cual, mm. todavía queda, todavía queda. Es como ver imágenes o como ver algo que todavía está a una resolución que está todavía por llegar. Eso no quita que está permitiendo hacer cosas maravillosas. La tecnología, por supuesto, somos capaces de hacer cosas que el mundo físico nos limita por Mm. las inherentes leyes de la física, pero todavía queda mucho recorrido. Bien. Eso sucede, ¿no? Está buena la analogía que haces. Uno quiere fotografiar la luna en una noche despejada y cuando tomas la captura aunque tu móvil sea de alta gama, nunca la ves como la ves con tus ojos. Pero ¿por qué no puedo plasmar esto en una fotografía cuando se ve mucho mejor y con nuestros propios ojos, aunque uno ya después de los 50 necesita de ayuda para poder seguir viendo de mejor manera? David, ¿en qué crees?
nuestro público está enfocado especialmente en emprendedores y emprendedoras, en microemprendedores, en startups que están comenzando en distintos lugares de Iberoamérica. Tú que conoces y mucho de tecnología e inteligencia artificial, ¿qué le puedes decir? ¿Por qué no tienen que quedarse a la saga, no tienen que quedarse atrás en el desarrollo tecnológico? Y cómo a veces sin presupuesto un emprendedor o emprendedora puede acompañar su desarrollo de propuesta de negocio con tecnología. ¿Se necesita mucho más dinero para hacer una propuesta en la que esté integrada la tecnología, la inteligencia artificial, o es un prejuicio también que tenemos? Generalmente es un prejuicio. Hay sistemas o hay modelos en los que hace falta mucho presupuesto, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que un emprendedor y yo, bueno, yo fui emprendiendo los últimos 27 años, he creado 5 empresas, he sido consejero de otras muchas más, de 25 ya, desde startups muy pequeñas hasta algunas que ya están casi cerca de ser unicornios. Y la verdad es que la tecnología es algo que tiene que ir pegado, ¿no? Es decir, o tu emprendimiento es algo que es inherentemente muy, muy físico, donde la Mm, tecnología puede tener poco solape, y digo solape porque siempre algo va a tener la tecnología que decir, o si no estás al límite de lo que tecnológicamente es posible, pues probablemente tus posibilidades de superar uno de los primeros valles de la muerte pues van a ser muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, ujú, siempre adaptar la tecnología, acoger la tecnología vigente que sea más factible. Es cierto que hay muchas cosas que ya son off the shelf, que ya se pueden, digamos, utilizar sin mm, necesidad de grandes inversiones. sí, Y en el campo de la inteligencia artificial ya empieza a ser así. Ya podemos empezar a utilizar diferentes algoritmos de la inteligencia artificial que nos los puede proveer pues Amazon o Microsoft o Google o sí. quien sea, o otras terceras startups o compañías. Y por supuesto, si las integro, pues podré empezar a trabajar en la línea de la automatización de cualquier proceso que quiera hacer, ¿no? ¿Y necesito o necesita un emprendedor que no está familiarizado con el mundo de la tecnología o la inteligencia artificial, un asesor externo o alguien que tal vez con un fee no muy elevado diga, bueno, mira, te aconsejo que apliques a tu plan de negocio esto, existe esta herramienta gratuita o de bajo coste para que puedas escalar tu emprendimiento? ¿Cómo es el proceso? Porque lo que tratamos siempre es de dar una herramienta útil a quien está viendo este episodio, ya sea en la radio, en el canal de YouTube, lo oiga en Spotify o lo vea en cualquier lugar, que sepa, digo, bueno, Vivancos dijo que sí, y es práctico. ¿Qué aconsejas, David? Yo creo que sin ninguna duda, yo creo que cuando empiezas una startup de cualquier índole, de cualquier sector, por mucho que te asocies con personas clave y tu socio, tus socios al final pues cubran ciertas áreas que tú no cubres, Mm, es imposible siempre cubrirlo todo, ¿no? Con lo mm, cual yo creo que con independencia de a qué te dediques, es importante que crees ese pequeño consejo de asesores, ¿no? Y yo creo que es la mejor inversión que puede hacer cualquier emprendedor, me da igual que sea inteligencia artificial o que sea en cualquier otro sector, ¿no? Porque mm, esa inversión, sobre todo lo que, si coges unos buenos asesores, claro, lo que te va a ayudar es a saltarte muchas casillas del juego este del emprendimiento porque te van a ayudar, ¿no? Sobre todo mm, si te dejas ayudar. mm, Porque es muy fácil equivocarse, todos los que hemos sido emprendedores nos hemos equivocado un montón de veces, y si coges el equipo apropiado de asesores, básicamente lo que harás es equivocarte, en este caso, por las equivocaciones de otros, por lo cual si aprendes de ello, aprenderás muy rápido y tendrás más probabilidades de éxito. Con lo cual, sí, yo creo que fundamentalmente en el campo de la inteligencia artificial, por ir a tu pregunta, mm, por supuesto, hay personas que yo lo hago en algunos casos, pero hay muchas más personas que te pueden ayudar, por supuesto, a que, bueno, a que te orientes de la forma más apropiada, ¿no? Yo creo que es sí. interesante dedicar tiempo a buscar las personas que te pueden ayudar. Mm. ¿Y cómo llega a ti, a tu vida, hace 27 años emprendiendo? ¿Cómo llega la tecnología a tu vida? ¿Cómo llega el interés por la inteligencia artificial, por la tecnología, hoy ya la nanotecnología, la neurociencia? Porque hace ya mucho tiempo hablas, escribes, disertas, expones sobre estos temas. ¿Cuál fue tu primer contacto con esto que hoy es tu día a día, que ya hace muchos años de tu forma de vida, te especializas en esto, pero siempre hay un primer contacto, ¿no? Donde se genera ese encuentro, donde se produce la magia? ¿Qué fue? ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Yo creo que la magia al final bueno, de emprender, por un lado, en mi caso, pues la tenía también. Yo creo que siempre está la disyuntiva de los emprendedores, nos hacemos o nacemos, ¿no? En mi caso, yo creo que desde muy pequeño ya lo era. Yo creo que ya con muy poquitos años rellenaba
las botellas de cerveza de mis padres y vendía cerveza infantil, por lo cual ese fue mi primer emprendimiento. Pero después mi relación con la tecnología también parte desde muy pequeño, ¿no? Gracias a Dios, mi padre, que en paz descanse, pues nos proveyó de algunos de los primeros equipos de ordenadores para empezar a trabajar con ellos ya hace muchos años, Mm. y pude empezar a aprender a programar por mi cuenta, aprender primero ensamblador, luego Basic y otros lenguajes en diferentes plataformas. ¿Recuerdas, te interrumpo un segundo, y recuerdas cuál fue ese primer ordenador? Porque siempre uno guarda ese primer recuerdo, esa primera imagen. El primero en realidad fue uno que mi cuñado, que en ese momento trabajaba para HP, era un HP, Ah, precisamente un ordenador de HP, de estos muy ajá. antiguos, Mm. que era con fosforito, con pantallas de estas que ni siquiera eran en color, ¿no? Ujú. Incluso parte se tenía que hacer básicamente por impresora, por una pequeña impresora matricial, Sí, el output de la salida, ¿no? Y luego también, pues por supuesto, empecé también con el Spectrum y luego más adelante con los ah, primeros PCs, ¿no? sí. Básicamente fue un poco la línea y luego pues de ahí hacia adelante, ¿no? Mm. Pero la clave estaba que al final las herramientas yo creo que siempre nos han permitido hacer más cosas y yo siempre vi eso. Desde muy pequeño vi que si tú eras capaz de utilizar una herramienta para automatizar o para de alguna manera delegar algo que tú hacías o algo que tú pensabas hacer en una máquina, yo creo que es donde estaba la clave, ¿no? Y ese fue Mm. mi primer contacto. Y de ahí, por supuesto, la tecnología fue creciendo hasta que ha permitido hacer cosas maravillosas como es hoy, ¿no? Nos ve un emprendedor o emprendedora de 50 más o más 50 que no nació digital o que no tuvo vinculación con la tecnología, pero dice, yo quiero estar con mi emprendimiento, con mi empresa, tal vez un emprendimiento que ya está funcionando y que tiene, quiero estar a la altura de las circunstancias. Uno puede aprender ya después de cierta edad, porque como en los idiomas, siempre se dice que es mejor que los niños comiencen con normalidad o naturalidad aprender el segundo o tercer idioma a los 2, 3, 4 años y le fluye naturalmente. Una persona de más 50 puede ayornarse a lo que es la tecnología o solamente seremos espectadores, diríamos, bueno, contrato un asesor y nunca la entenderé del todo. Por supuesto, yo creo que hay una parte que yo creo que es muy difícil. A mí la palabra imposible no me gusta, siempre le borro la palabra pero hay una parte que es muy difícil, ¿no? Yo creo que entender, es decir, si una persona con 50 o más da igual, o con 40 me da igual, o con 45, que si quiere empezar, digamos, desde cero con la tecnología, pues va a tener una curva determinada, ¿no? Si quiere empezar y llegar hasta una profundidad muy grande, pues va a haber una cierta curva, que todo es posible, pero al final llevará mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, si quiere aprender a programar ensamblador, por ponerte un ejemplo, ¿no? Mm. Pero si quiere, por ejemplo, empezar con muchas de las tecnologías que ya existen, que te acercan precisamente a zonas que son más difíciles, pero te lo hacen muy sencillo, como puede ser lenguajes como Python, por poner un ejemplo, hablando de lenguajes de programación, pues eso está al alcance de cualquiera. Y la reconversión para orientarse hacia incluso hacia pequeñas cosas o a pequeñas áreas de la inteligencia artificial es para cualquiera, aunque no tenga ningún conocimiento previo anterior de tecnología en absoluto, ¿no? Pero por supuesto, si quieres llegar a niveles muy profundos, yo que sé, convertirte en un full stack developer, por Ah. ejemplo, un desarrollador de completo, pues quizás sea más complejo. No imposible, pero llevará mucho más tiempo y, por supuesto, mucha dedicación. Y ahora ya hay muchos recursos para aprender y para continuar aprendiendo. Y la clave de esto también es que hay que aprender siempre, es decir, esto nunca se termina. Y Mm. con independencia de que contrates asesores, yo sí que recomiendo que intentes acercarte lo más que puedas a donde está la tecnología, ¿no? Sí, Y por supuesto que aprendas dentro de tus capacidades lo que esté de tu mano, ¿no? sí. Y también, por supuesto, puedes utilizar otras tecnologías que no son per se el límite de la inteligencia artificial, como pueden ser, por ejemplo, tecnologías de RPA o de RDA, que son básicamente de automatización robótica de procesos o de escritorio, Mm. que muchas veces ya son aplicaciones, como si utilizases el Word o el Excel, entre comillas, Ajá, y cuya curva de aprendizaje es muy pequeña, ¿no? claro. O si no, también otra cosa que puedes hacer es acercarte hacia áreas que son, digamos, más cercanas, ¿no? Por ejemplo, quizás puedes aprender a automatizar utilizando Excel, que quizás tengas que aprender pequeños lenguajes de programación más allá de las macros que Mm. te ayuden a hacer cosas que antiguamente tardabas mucho tiempo en hacer, ¿no? Mm. Siempre buscando coger todo lo que repites y tratar de eliminarlo para que lo hagan las máquinas. Que son muchas cosas que en el día a día uno realiza en nuestra actividad emprendedora o profesional, que abriendo el panorama con alguien como lo muestras tú, seguramente eso nos dejará más tiempo para lo importante, no para lo urgente, ¿no? Sin duda. Yo creo que la clave de cualquier ser humano, ya fuera incluso del tema tecnológico, es que, bueno, por defecto, pues quizás no sabemos hacer cosas. Los que somos capaces, que yo creo que somos casi todos, pues llegamos a aprender, aprendemos a hacer una tarea. Mm. Luego incluso hay algunos que son un poco intrépidos y son capaces de llegar a optimizar esa tarea una vez la han aprendido. Sí. Y la gran mayoría, el problema es que se quedan ahí, se quedan en haber aprendido una cosa, se quedan en haber optimizado y haberlo hecho al máximo de su posible rendimiento. Mm. Pero luego hay que seguir el siguiente paso, porque si aunque lo hayas optimizado, aunque ya lo hayas hecho al máximo de tus capacidades, sigues repitiéndolo R que R,
pues básicamente estás perdiendo mucho tiempo que podías hacer otra cosa. Con lo cual, las personas realmente, los líderes del siglo XXI, son los que después, una vez han sido capaces de optimizar una determinada tarea desde un punto de vista humano, ponen una máquina a hacerlo para que lo automatice, ¿no? David, ¿y cómo ves el tema de la brecha digital? Tal vez en Europa, no sé si tanto, en Latinoamérica o en otros lugares del mundo, el acceso a la tecnología marca una diferencia que no hace democrático el desarrollo o no nos permite las herramientas a todos de la misma manera. Me incluyo, no es mi caso, pero hoy día hay lugares en el mundo donde cuesta que todos los niños y todas las niñas jóvenes y adolescentes tengan el mismo acceso a algo simple como el acceso a Internet, a Wi-Fi, ni siquiera digo a 5G, tal vez a datos de mala calidad, pero eso marca mucho lo que será la diferencia en el mundo de aquí a 10, 15, 20, 30 años en esta nueva generación de los niños de hoy. Pues en parte sí y en parte no. Es decir, la parte en la que sí es que evidentemente trabajar con las últimas tecnologías, pues muchas veces es algo caro, ¿no? Y si quieres trabajar con las mejores tarjetas gráficas, por ejemplo, que computan inteligencia artificial, pues igual cada una vale $2000, ¿no? Ah, Con lo cual puede estar fuera del alcance de mucha mm, gente, más luego el equipo entero otro tanto, ¿no? O alquilarlo incluso online ya se puede reducir, pero bueno, yo creo que sí que, por una parte, la tecnología punta es difícil que esa brecha se sí, libere totalmente, salvo que nos vayamos a ayudas que provean terceros o quien a través de servicios en la nube nos lo provea claro, en diferentes aceleradoras o de diferentes lugares donde nos dan acceso a esa tecnología, ¿no? Pero por otro lado, es cierto que la tecnología de la movilidad, en especial el smartphone y sus mm, evoluciones mm, actuales, se han reducido de coste ya drásticamente, ¿no? Y muchas veces el acceso por supuesto, el acceso a Internet ya es mayoritariamente ubicuo en la gran parte del mundo, ya no en todo el mundo, pero sí mayoritariamente lo es. mm, Y por supuesto, el acceso a muchas de esas tecnologías a través de dispositivos especialmente económicos empieza a ser posible, ¿no? Quizás tardes más que otro que tenga otra tecnología un poco mejor y te cuesta romper esa barrera, pero también es cierto que depende del mercado en el que te muevas, puede ser que en ese mercado puedas seguir compitiendo, ¿no? Igual te claro. costará competir con personas de otro mercado donde tienen otras herramientas más potentes que las tuyas y pueden Mm. hacer algo más rápido que tú, pero mercados donde básicamente puedes estar al mismo nivel que el resto, es cuestión de utilizar el máximo que haya en ese lugar. Y cuéntame el tema de la neurociencia, ¿no? Porque cómo impacta en el mundo del desarrollo, el emprendimiento. Yo, por ejemplo, en lo nuestro, que es la oratoria, trabajamos con un texto, un libro de un autor que se llama Jürgen Klarik, la neurooratoria. No es neurocientífico, no, pero bueno, toma ese término porque tiene impacto de marketing, pero sabemos que cuando uno habla despierta memoria emotiva y despierta ciertas emociones que hacen que tal vez tome una decisión de compra, que tome una decisión determinada en lo comercial y también en el movimiento. ¿Cómo impactan? ¿Cómo saber que eso, que es la neurociencia aplicada va a ser útil para mi emprendimiento y que no estoy comprándole tal vez a un falso predicador eh, promesas que son solamente eso, promesas? Pues lo fundamental es ver si esa persona o esas empresas o esas entidades realmente están trabajando con señales cerebrales, realmente están trabajando con señales eléctricas del cerebro o con señales de resonancia magnética, ¿no? Mm, Y el problema es que la gran mayoría de personas que utilizan la palabra neuro delante, pues en realidad nunca han visto ni han trabajado con una señal real. Me da igual que sea de un cliente o de un posible comprador o de un paciente, me da igual el campo que sea, es realmente con actividad cerebral, ¿no? Entonces, si queremos utilizar correctamente la palabra neuro, tenemos que utilizar el método científico y tenemos que utilizar, por supuesto, pues bueno, lo que está al límite de las posibilidades actuales, que son, por supuesto, pues, dispositivos que permiten leer la mente, con lo cual podremos utilizarlo, ¿no? mm, Todo el resto de personas que sencillamente utilizan la palabra neuro, pues en la mayoría de los casos están contando cosas que han leído de libros que quizás han escrito otros que sí o no han utilizado realmente neurotecnologías, o no, o igual sencillamente están vendiendo palabras de moda, como dices, y hay que tener mucho cuidado, porque os digo, la mm. mayoría de las entidades que se venden como neuro por delante, la mayoría de ellos no son como tal. Son más bien aspectos más relacionados con el comportamiento humano, Mm, más relacionados con temas de comportamiento sin el neuro delante, mm. donde efectivamente por muchos estudios son capaces de inferir ciertas cosas, ¿no? Pero no, yo no utilizaría la palabra neuro.
Mm. incluso sin utilizar la palabra neuro, por ejemplo, con el conocimiento, por ejemplo, del análisis semántico de los tweets que una persona hace, pues ya sabemos que Sí. se puede estimar por sus preferencias en muchos campos o su capacidad de deprimirse, por ejemplo, en un tiempo. O sea que Claro. ni siquiera llegando al cerebro podemos, por supuesto, hablar de comportamiento humano. Pero más allá de hablar de neuro, yo creo que hay que utilizar, por supuesto, dispositivos para leer el cerebro, ¿no? O Te veo incluso en para una escribir foto. Sí, perdón. o incluso para escribir en el cerebro, ¿no? Yo me Mm, dedico a leer el cerebro, soy consejero de varias empresas mm, que han sido los líderes y son los líderes en la actualidad de fabricantes de dispositivos que permiten leer el cerebro, mm. pero hay otros que se dedican a escribir en el cerebro, ¿no? Con A lo ver, cual, cómo es eso de escribir en el cerebro? A ver, cuéntame. bueno, yo leo, o sea, lo que yo hago en mis empresas en Main Big Data y también en Mm, las empresas que asesoro, como NextStem en la actualidad o como mm, dicen Emotive en el pasado, mm. lo que hacen básicamente son crear dispositivos que leen las señales cerebrales, ¿no? Sí. Tenemos 100 billones de neuronas con trillones de conexiones que cuando se disparan, pues hay una parte de potenciales eléctricos que podemos capturar con dispositivos, ¿no? Y esos Mm, dispositivos, yo ayudo a estas empresas a construirlos mm, y también a generar algoritmos para entenderlos, ¿no? mm. Entonces, esos dispositivos leen esas señales cerebrales de una manera, pues, podéis entender que todavía muy burda, porque si tenemos trillones de conexiones, todavía no tenemos un aparato que tenga esa resolución, ¿no? Claro. Volviendo a la analogía que hacías de la Luna, pues si la Luna la viésemos con los aparatos que tenemos ahora mismo para ver el cerebro, es como si viésemos un píxel, ni siquiera veríamos ninguno de los mares lunares, ¿no? Ah, Por entendernos. O sea, estamos mm, todavía muy lejos de tener resolución suficiente para ver algunos de esos pequeños cráteres de la Luna, por seguir con esa analogía. ujú, Y ujú. por otro lado hay personas, que yo tengo algunos amigos que lo hacen en San Francisco, que lo que hacen es escribir en el cerebro, ¿no? Es A decir, ver. al igual que podemos leer el cerebro, también podemos inducir que de alguna manera esas neuronas pues, se disparen, ¿no? Y esto lo hacemos pues, mediante campos electromagnéticos y también con electrocución de alguna manera de esas áreas, ¿no? Mm, Entonces esas personas lo que hacen es inducir pues, que ciertas áreas que se sabe que en teoría se activarán cuando estás más focalizado, pues que se activen, ¿no? O cuando te vas a deprimir, por ejemplo, ciertas áreas que podrían ayudar a superar quizás mejor esas zonas, pues se activen también, ¿no? mm. Yo esperaría siguientes versiones en estas escrituras de tecnología en el cerebro, porque como os digo, si tenemos esos 100 billones de neuronas y estamos friendo o estamos atacando a unas zonas tan grandes, pues bueno, Mm. yo creo que todavía quedan más preguntas que respuestas, pero es interesante ver que se está trabajando en esa dirección, en aprendizaje y en muchas otras áreas para tratar de ayudar al ser humano. ¿Cómo estás viendo en el ámbito, estamos siempre hablando del emprendimiento del ámbito privado, las empresas, la inversión? ¿Cómo estás viendo aquí en España, en el resto en Estados Unidos, que también, y en Asia, ese joint venture, ese camino conjunto de privado y público, de Ujú. Estado y empresa? ¿Hay en el mundo una conciencia? Yo aquí vivo en la Comunidad de Madrid, está el concejal Ángel Niño, por ejemplo, y veo mucha publicación de Madrid Media Lab, de la nave de Madrid, de Madrid Tech, ¿no? ¿Hay conciencia en lo estatal eh, que ese empuje de la tecnología hoy nada puede avanzar, aunque sea burocrático, aunque sea estatal, necesita de eso? ¿Y cuánto ayuda que un Estado tenga la visión de fomentar el uso de la tecnología para los emprendedores? Hay mucho desarrollo en algunos lugares y en otros nada. Si no hay mucha burocracia, ayuda mucho. Si la burocracia es muy lenta, como sabemos, la velocidad de la startup es muy rápida y no llegan, ¿no? Hay que reconocer que últimamente pues, están mejorando. Yo creo que lo que comentabas antes, Ángel Niño y compañía, lo que se está haciendo en ese caso, en este caso es en la Comunidad de Madrid y en otros Eh, lugares, pues efectivamente está siendo muy útil. Y es cierto que hay un cambio de actitud en ese sentido, ¿no? Es decir, parece que ya esa brecha que siempre existía, parece que empieza a disiparse, ¿no? mm, Pero también es cierto que la capacidad de inversión, pues muchas veces no es suficiente, ¿no? Yo creo que ayuda, pero sí que es cierto también que la eclosión mm. de inyecciones de capital de riesgo, no especialmente para startups que nacen, pero sí para las que crecen, parece que ya hay más, incluso en España, y yo creo que en general en el mundo se ve que hay un avance en ese sentido bastante potente, y en esta simbiosis yo creo que ayuda, ¿no? Pero sobre todo yo creo que en algunas áreas lo importante es que sobre todo en las áreas públicas ayuden y no pongan muchas pegas para que efectivamente las startups puedan competir, ¿no? Porque si no, lo que va a suceder es que en otro país, en Singapur o donde sea, que sean más competitivos, se van a llevar el gato al agua, como se suele decir. Claro, claro. Y hablando de eso, ¿qué regiones del mundo ves con mejor o mayor proyección que tal vez hoy no estén así tan evidenciadas y que digas, mira, están trabajando bien y de aquí a 5 años, a 10 años, se constituirán en potencia, aunque hoy tal vez estén considerados como subdesarrollados o por desarrollar o intermedio?
Bueno, depende en qué áreas. En el área de la inteligencia artificial lo que pasa es que ya está muy polarizado, ¿no? Sobre todo China ya tiene ha eclosionado, ya son los que más patentes hacen, ya son los que más paper crean en este campo, con lo cual la innovación en ese campo ya está bastante polarizada ahí, ¿no? Ah, En otros campos yo creo que Singapur es uno de esos países que hay que seguir muy de cerca porque creo que está siendo líder siendo un país pequeño comparativamente con muchos otros, sí. al igual que lo hizo en su momento Corea del Sur. Corea del Ah, Sur, por poner de nuevo el sí, ejemplo sí. con España, yo me recuerdo hace 22 años dando una conferencia en un congreso de Mundo Internet, se llamaba, y hablaba sobre la eclosión de Corea del Sur, que los chavales ya con 2 o 3 años estaban metidos 8 y 10 horas en tecnología, ¿no? Y aquí la gente se escandalizaba, que cómo es posible, que era una barbaridad, ¿no? Y solo podemos ver el cambio del Producto Interior Bruto entre Corea del Sur y muchos otros países, cómo ha crecido drásticamente en estos 20 años y dónde está Samsung y muchos otros, porque han sido capaces de abrazar la tecnología más cercana, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo, no hay que ponerle muchas barreras al desarrollo tecnológico. Yo creo que los países que no pongan barreras o que sean capaces solo de limitar, por supuesto, los aspectos relacionados con la seguridad de las personas, con la legalidad y este tipo de la ética, etcétera. Pero salvo eso, yo creo que es fundamental que ayuden a que las startups puedan desarrollarse y puedan competir, ¿no? Bien. Entonces, Singapur yo creo que es uno de los países que habría que mirar en global porque es el que más actividad está. Hay muchos otros también pequeños que lo están haciendo. África, yo creo que hay diversos que están también ahí trabajando. Quizás no, todavía les falta un poco de capacidad económica de inversión para competir, Claro. excepto Sudáfrica, por supuesto que sí que lo hace, pero bueno, quizás Nigeria, muchos otros también, y algunos países también de Latinoamérica en general, pues yo creo que hay mucho talento. En Chile se están viendo cosas también, en Argentina también se están viendo algunas cosas pequeñas. Yo creo que no hay ningún país que no pueda competir, no hay ninguna startup que no pueda competir en ningún país si tiene la mentalidad suficiente abierta, ¿no? Lo que hay que tener claro es dónde estamos y que los mercados al final no es el mismo mercado, por ejemplo, vender en Argentina, vender en Chile, que vender en España o que vender en Miami, Claro. en el mercado, por ejemplo, hispanohablante de Estados Unidos, que tiene más PIB, por ejemplo, que España. Se gasta más, mejor dicho, se gasta más anualmente más que el PIB de España, por ejemplo, los hispanohablantes de América, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los mercados muchas veces no son los mismos, por lo cual tienes que tener también, saber cuál es tu límite de crecimiento, ¿no? Y pasa igual, incluso en España sucede que España tampoco es Europa desde un punto de vista de la venta de un producto. No es lo mismo vender un producto en España que venderlo en Francia o que venderlo en Suiza, ¿no? Mm. Entonces, hay que saber el mercado en el que te encuentras y sobre todo para competir globalmente hay que tener en cuenta que el software se multiplica muy fácil, los bits son fáciles de multiplicar, pero el hardware, lo físico, no tanto, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas oportunidades en los campos de desarrollo físico de productos, pues desde robótica, por ejemplo, hasta cualquier dispositivo, pero competir en esos campos requiere de mucha inversión, ¿no? Y ahí es donde, si tenemos una startup y no tenemos suficiente músculo financiero, Mm. probablemente nos quedemos lejos de donde podemos llegar, ¿no? Hay que salir a cautivar al inversionista, al socio que ponga el dinero a través de un buen elevator pitch, de una presentación, una charla TED o alguna rueda de negocios en la que seguramente te pediremos allí consejos. Para terminar, David, y agradecer tu tiempo, tu generosidad, tu saber y que lo hayas compartido con nosotros. Cuando no estás pensando en inteligencia artificial, cuando no estás desarrollando esos artefactos para leer lo que dice el cerebro, cuando no estás asesorando a tantas empresas a nivel global, ¿cómo es tu tiempo libre en tu lugar, en tu ciudad? ¿Qué haces en el tiempo libre? Me imagino que al estar tan comprometido con la inteligencia artificial, la tecnología, hay algo que debe ser un cable a tierra, un desestresante, algo que te desconecte de la conexión, o no, tal vez me dice, no, juego la Play 5, qué sé yo, eso te lo estoy consultando. Bueno, a mí me gusta mucho la fotografía, la verdad que es uno de los campos que me encanta, entonces, bueno, el hacer fotografías de la naturaleza y de otros lugares, la verdad que es algo que me cautiva mucho en ese tiempo que dices, ¿no? Pero dedico, la verdad, mucho tiempo también de mi propio tiempo. Yo siempre digo que es importante comprar parte de tu tiempo para hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Mm. Y yo, aparte de estos asesoramientos y de estos desarrollos, pues también tengo una línea de investigación muy profunda en lo que es la inteligencia artificial general, ¿no? Que ahora le llamamos más inteligencia artificial de nivel humano, con lo cual Mm. dedico mucho tiempo a programar, a crear sistemas relacionados con esos futuros inteligencias artificiales generales, ¿no? Y por supuesto mucho aprender también. Yo creo que me encanta el aprendizaje. Yo creo que es fundamental continuar aprendiendo, si no en este campo estamos perdidos. Y Claro. sobre todo hay que aprender de forma muy multidisciplinar, ¿no? Hablabas antes de TED y yo en su momento me vi todos los TED oficiales, más de 5.000, más bueno, algunos otros TEDx también, y sigo viéndome los actuales, de diferentes áreas y disciplinas, porque yo creo que es importante no solo centrarte en lo que haces, Mm. sino centrarte en todo el resto, porque en las sinergias es donde luego puede haber la magia, donde puedes encontrar cosas que te inspiren a crear cosas nuevas. Lo veo a David cargando así un programa y diciendo, bueno,
hazme un resumen de los 5.000 videos y ahí puedo tener un poco la información de todo Sí, lo lo, que lo fue hice, de hecho, viendo. creé una plataforma de ideas, Ideas and Thoughts, hace unos años, donde publiqué 999 ideas, Eh, de algunas de TED y otras de cosas que se me ocurrían, ¿no? eh. Precisamente con fotografías de nubes que hacía en ese momento también detrás. David, un lujo tenerte en el programa. Muchísimas gracias y por supuesto fascinados y admirados de todo lo que haces y agradecerte enormemente que estés con todos nuestros seguidores a nivel mundial y sobre todo en Hispanoamérica. Te mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Igualmente, Mario, muchas gracias a ti. Ya regresamos con más emprendedores.